palabrota. Encuentro en torno a la palabra oral, escrita y en acción. Versión 16. Desde aquí, desde Bogotá, Colombia, en el espacio de Acto Latino. Hoy, con la palabra en la acción artística revolucionaria. Palabras sobre el diálogo actual entre el arte y la realidad social y política de la calle. Arte y resistencia en la movilización social. Así se llama un espacio que hemos hecho desde Acto Latino durante los meses de junio y julio de este año 2021 en transmisión virtual. 8 emisiones con artistas vinculados a las acciones de protesta en la calle, con un grupo donde se destacan Sebastián Galvis y Carolina Matiz en la coordinación de temas y personajes que participan, y Valerio González en la producción y el máster, y donde yo hago la presentación y moderación del diálogo. Vamos a ver cuándo regresa este espacio. No sabemos. Depende de lo que pase en la calle. Mientras tanto, junto a la palabra, la acción y el grafismo, el dibujo, la pintura de lo que hace la expresión artística en la calle. Por ejemplo, en Cali, que ha sido vanguardia de estas movilizaciones este año, a partir del 28 de abril, durante todo el mes de mayo y junio, y que ha ido cambiando como de forma, porque no ha sido nada fácil esto de resistir. Y allí en Cali, 2 caras de la misma moneda, la moneda de la actualidad, digamos, histórica, y es que en Puerto Resistencia, precisamente, de manera colectiva, se hizo una escultura, un puño de la resistencia, como este puño de la resistencia, este puño de la resistencia. En nuestra versión, claro está, esta escultura hecha por la comunidad, esta creación colectiva, allí levantándose varios metros a lo alto, en medio del espacio abierto, del espacio público, donde se erige ese símbolo de la resistencia. Una de las caras, la cara magnífica de otra cara, que es esta, que ocurrió antes de erigirse esa escultura de la resistencia, del puño que se levanta tierno, no duro, tierno, hablando de resistencia. Antes de eso, allí mismo, en Cali, hubo este otro signo, como la otra cara de la hoja, la otra cara de la moneda, que es la caída de Sebastián de Belalcázar, el conquistador y colonizador. Allí está, caído, con su espada ensangrentada, la otra cara de esta hoja. Por un lado, la caída de Sebastián de Belalcázar, ese símbolo
de la conquista y la colonia, y por la otra cara, la resistencia, el puño tierno de la resistencia a magnífica relación entre palabra e imagen, las dos caras de la hoja simbólica en Cali, la caída de Sebastián de Belalcázar y la erección del puño de la resistencia, los signos monumentales del cambio histórico, el signo escultural en el espacio público, el arte allí. Yo dejaría allí al caído Belalcázar, así, como una escultura pública. Creo que ni siquiera ya está así, pero lo dejaría allí, como una escultura, como ese rastro en la forma escultural de lo que ocurrió históricamente y de los cambios que se están dando ahora. Tal como quedó, yo dejaría allí al caído Belalcázar, tal como quedó después de la intervención indígena. Los Misak, sí, fueron los Misak, que también tumbaron a Gonzalo Jiménez de Quesada aquí en Bogotá. La respuesta después de 500 años. El gesto histórico que habla de una nueva época, la del diálogo horizontal entre culturas. Diálogo horizontal entre culturas. No una arriba de la otra pisoteando, sino horizontal, uno frente a otro, las culturas dialogando libremente de manera horizontal. La utopía. Porque finalmente estamos hablando aquí, y esta es la postura que se erige aquí, en este arte y resistencia, en la palabra, en la acción artística revolucionaria, que es lo que hemos visto. Esa palabra revolucionaria, revolución, que tan difícilmente encuentra hoy un espacio asertivo, propio, particular. Algunos le tienen terror, otros le rinden culto, ya casi no hablamos de ella. Y hablaríamos, en este caso, de esa relación entre, casi como un título, como una consigna, revolución en el arte y el arte en la revolución. En los años 60 el escritor argentino Cortázar hablaba de la literatura en la revolución y la revolución en la literatura. Después hablamos nosotros entonces del arte en general en la revolución y la revolución en el arte, porque hay que hacer tal vez lo uno y lo otro, mirar cómo interviene, ¿sí?, el arte como expresión de ese proceso de revolución, pero a su vez cómo revolucionamos las formas artísticas, cómo revolucionamos el arte. Ay, esa palabra revolución. ¿Cuál revolución en el arte? ¿Y cuál revolución social? El tema tiene su pasado, en el caso nuestro un pasado del siglo pasado, del siglo XX, y cómo ocurre hoy en la actualidad, cómo lo viven los jóvenes, las nuevas generaciones, cómo se vive en la actualidad esa revolución en el arte y el arte en la revolución. ¿Cuál revolución en el arte y cuál revolución social? Distintas visiones, desde las más ortodoxas y tradicionales, de la izquierda tradicional, que habla de socialismo, un socialismo que de todas maneras ha tenido una expresión histórica en lo que fue la Unión Soviética, lo que es hoy Cuba, o lo que de alguna manera es el proceso chino, formas distintas, unas que resisten, en el caso cubano con todas sus dificultades y con todas sus formas no apropiadas, no tan interesantes, y por el otro lado, por ejemplo, la China con esa combinación
entre capitalismo y socialismo, una especie de capitalismo de Estado que comienza a dar como las respuestas, ¿sí?, a las necesidades actuales de esa sociedad actual, que todavía sigue siendo de todas maneras una sociedad capitalista, una sociedad del modo de producción generalizado de mercancías, distinta a la opción que representa los Estados Unidos o que representa Europa, pero que hoy se erige en potencia mundial, cosa ni soñada en los años 60 o 70 del siglo pasado. ¿Qué estaba ocurriendo allí? Pero otros piensan que no es tanto ese tema de lo que se ha llamado el socialismo, que podríamos llamar la sociedad burocrática, los intereses de lo administrativo, la clase administradora, eso que de alguna manera es como el capitalismo de Estado, el Estado como preeminencia. Pero hay otras posturas, los que hablan entonces, no, hablemos más bien es de democracia, aún de capitalismo social, de capitalismo democrático y de democracia en general, democracia en la economía, democracia social, democracia política, democracia cultural. Y otros que podemos hablar de sociedad plural, de diversidad de culturas, de diversidad de formas de vida, de diversidad de formas de pensar, de hacer, de actuar, de existir, que tienen a su vez que coexistir y alimentarse las unas a las otras, en esa interculturalidad, en esas formas múltiples de existencia, la pluriculturalidad, porque somos muchas las culturas que estamos en juego, que estamos tejiendo, que estamos dialogando. Probablemente exista un mínimo que cubra a todas las miradas críticas y que se plantean, digamos, cambios importantes, significativos, desde un extremo a otro, de lo que llaman las izquierdas, lo que llaman el campo democrático, lo que llaman los campos libertarios, lo que llaman los cambios que propician sectores de la sociedad que hoy se sienten oprimidos por el sistema general, dominado por el sistema financiero, por ese capitalismo brutal de las grandes corporaciones internacionales, etcétera, etcétera, y con esa nueva cultura que va apareciendo alrededor de las nuevas tecnologías, la robotización, la inteligencia artificial, con sus virtudes y sus profundos también defectos y limitaciones que hoy nos ponen a pensar. Pero lo mínimo, tal vez necesario y suficiente para comenzar al menos, pero máximo en la práctica y máximo, democracia real y total. Democracia real y total. Democracia real y total. En lo económico, democracia. En lo social, democracia. En lo político, democracia. En lo cultural, democracia. Sociedad plural, horizontal, ecológica. La ecología, el gran tema que hoy cohesiona toda la problemática con el cambio climático, etcétera, etcétera, la necesidad de cambiar de las energías propias del petróleo, el carbón, etcétera, a las energías limpias del aire, del agua en otra forma, no de las grandes represas, etcétera, etcétera. O sea, desde una mirada también ecológica, profunda y pacífica, sociedades pacíficas con todo lo difícil que es que sean, con todo lo fácil que es decir, pacíficas, amorosas, vitales. Pero hay una virtud en esto de solicitar lo mínimo tan difícil, democracia real y total. La virtud que tiene es que puede probablemente unirnos a casi todos, en el país, en el continente y en el mundo. Y eso de alguna manera es lo que debate hoy, o se debate hoy en Colombia. No solo la manera en que nos movilizamos, porque algunos dicen, se acabó el paro nacional. No, lo que se experimentó y suscitó el paro nacional hoy, ¿sí?, sigue funcionando, sigue teniendo expresión en formas de organización, en formas de vida, en
en formas de relación, en intercambios diversos, en las ciudades, en lo semirural, en la ruralidad misma, en ese proceso tan interesante que representa de toda la intervención. Ahora que hablábamos de los Mixá, que hablábamos de los indígenas, que para algunos de nosotros es el movimiento político más importante de este país, los y las indígenas, que comienzan a renovar, digamos, después de más de 500 años de opresión, lo que ellos representan como alternativas. Hoy se habla del círculo de la palabra, hoy se habla de la madre tierra, hoy se habla de la juntanza, hoy se habla de varias cosas, la minga, que son como experiencias, como palabras que provienen de estas culturas y que hoy las juventudes principalmente, pero todos de alguna manera hemos asimilado y hemos reconocido y hemos reelaborado, si quiere, resignificado, dándole un valor. Pero lo que es universal ya es madre tierra, algo vivo. Ya nadie o pocos hablan de explotar la tierra, de la explotación de la tierra, sino que es algo vivo, la madre tierra, y ese concepto deriva de aquí, de estas culturas. Y en ese diálogo intercultural entonces estamos nosotros aprendiendo de ellos y ellos seguramente aprendiendo algo de nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Somos los conquistados por los españoles o somos los conquistadores españoles o somos esa mixtura, ese intermedio, esa mezcla entre lo uno y lo otro, incluyendo también lo afro entonces, incluyendo lo oriental, incluyendo lo que pasaba aquí, pero lo que pasaba en todo el planeta, porque finalmente es todo un planeta donde somos apenas un punto en el universo, un punto que se disuelve en el cosmos absoluto, del cual hacemos parte y del cual somos centro, cada uno de nosotros, y de eso también entonces habla el arte. Y el arte, en concreto, del 29 de mayo al 20 de julio de 2021 aquí en Colombia, en un movimiento que trascendió además los límites lógicamente de las fronteras y se expresó y se conoció en el continente y se conoció en el mundo, y todo el mundo estuvo mirando qué es lo que pasa aquí. Tenemos que ser conscientes de ello, tenemos una responsabilidad histórica con Colombia, pero también con el mundo. Y eso se va a expresar de una u otra manera, con miradas críticas y otras menos críticas, en el evento político del próximo año. En menos de 10 meses estaremos ejercitando, haciendo un ejercicio que por lo menos su virtud principal es que es fundamentalmente pacífico, para no entrar en temas de luchas armadas, de confrontaciones violentas, que es lo que rige, porque desgraciadamente las guerras, la guerra no termina, las guerras continúan a pesar de procesos de paz con las FARC, etcétera, etcétera, a pesar de los esfuerzos de grupos y comunidades profundamente pacíficas y más bien vigorosas, porque ser pacífico y pacifista no es ser tonto tampoco, hay que ser vitales, vigorosos, porque nos quieren a veces también a través de la palabra pacífico encerrarnos, ¿sí?, en ese protestódromo que algunos proponen desde la derecha más estúpida, ¿sí?, que es que vamos a tener un lugar en cada ciudad donde damos vueltas en torno a una pista atlética para protestar y no estar molestando los derechos de todos los demás ciudadanos. Cuando se trata de eso, de molestarlos, son derechos disruptivos que se llaman. Y entonces sí, pacíficos, pacifistas, pero tampoco tontos, porque ha habido muertos y ha habido desaparecidos y heridos, y el arte también está conmovido por ello, y no necesariamente para hacer panfletos, pero también se pueden hacer. La libertad absoluta de expresión, el arte y la protesta social, el arte en las marchas, en medio del estruendo social y político que hemos vivido, en medio de la represión superviolenta del Estado, de este gobierno principalmente, de su policía y de sus fuerzas armadas, donde tenemos que comenzar a hablar de cómo se democratiza,
cómo se diluyen también en los procesos educativos de la universidad pública, de cómo participan políticamente, de cómo son más dialogantes, de cómo entran en procesos de disolución histórica, porque algunos estamos por la disolución de todos los ejércitos, poco a poco, todos, los ilegales y después los legales, en este proceso de democracia real y total. Y el arte ha estado en las marchas, algo característico de este movimiento social, político, que existe en Colombia, contestatario por una democracia real y total que nos incluya a todos. Democracia, o sea, comenzando por la tierra, ese histórico despojo y monopolización que se tiene sobre la tierra, para que haya su recuperación y distribución democrática, teniendo en cuenta contextos culturales y ecológicos fundamentales, para así defender, entre otras cosas, también nuestras selvas. Entonces, dejar de movernos hacia las selvas y volver aquí a la tierra cultivable, que tiene que ser entonces para todos, para los que hablan entonces de propiedad y de defensa de la propiedad, decirle sí, vamos a defender la propiedad, pero la propiedad para todos, democracia económica, y asimismo en los procesos que llaman empresariales, etc. Que para nosotros quisiéramos un poco desde la mirada, desde el arte, que cada vez fueran más creativos y creadores de esos procesos sociales y económicos. Por eso ese arte en las marchas, que es característica propia del movimiento colombiano, pero que también se expresa en los movimientos mundiales, pero que es lo característico y profundo, y que se entienda no el arte como un adorno, no el arte para convocar, no el arte para divertir, no el arte, sí es diversión, pero compleja, como diría Bertolt Brecht. Y entonces queremos es que el arte se meta de verdad en todos, porque para nosotros sí, la función social principal del arte es despertar la sociedad creadora, para que todos, en su vida individual y colectiva, desarrollen procesos creadores, como los que propone el arte, como los que el arte nos deja ver, como que el arte nos enseña una forma de vida, y una forma de mirar, de ver, escuchar, sentir y percibir de otra manera distinta a la usual, a la ordinaria, propia de este sistema, y construyamos otras formas, otras culturas. Pero allí ha estado el arte concretamente en las marchas, con su música, con esos ritmos de la calle, con su teatro, esa expresividad propia del cuerpo y del gesto en la calle, colectivamente. Allí ha estado la plástica, sí, las formas de hacer esas banderas, la forma de hacer esas pancartas, y ha estado en los murales en las calles, los murales en el grafiti, la escritura de los murales, en los muros, la pintura en los muros, esa expresión que se ha generalizado y donde en Colombia el movimiento grafitero